Buenas noches con todos. ¿Cómo están ustedes? Esperemos que se sigan conectando el resto de compañeros, ¿no? ¿Cómo Buenas están? noches, Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo han pasado? buenas noches, Doc. Hola, 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 ¿cómo están? Esperemos unos 2 o 3 minutitos hasta que se conecten el resto de compañeros, porque estamos solamente con 6 estudiantes, ¿sí? Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo está Sebastián? Buenas noches. Buenas noches con todos. Hola, Pablito, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Pablo, Diego, buenas noches. Hola. Bien, pues respeto al tiempo de ustedes, 8:05 conversamos y conversamos con los que estamos, ¿no? Eh, algunas cuestiones, no sé si es que revisaron la plataforma, ya están calificadas sus primeras tareas, ¿no? Justamente esos insumos nos han servido para generar algunas reflexiones que vamos a tratar en la clase de hoy, con la intención de que sus propios trabajos vayan mejorando y seguir generando algunos aspectos positivos que tienen que plantearse en el mismo. Por otro lado, entiendo que ya debieron haber realizado la actividad de autoevaluación o la van a hacer en el transcurso de la noche. No olvidarse de realizar esa actividad. Este sábado tienen clases, tomar eso en consideración. Tienen clases, si es que no me falla mi memoria, me parece que es la última clase de este año, por decirlo algo, no tomando en consideración que ustedes tienen solamente 2 sábados de clases por módulo, ¿no es cierto? Entonces, es el último sábado que tienen clases, si es que no me falta, no estoy faltando a la verdad según mis cuentas, y nos queda tarea para el día domingo. En el caso del día domingo, si es que lo revisaron, ya es una tarea que está enfocada hacia la generación de una presentación, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a
a tener que desarrollar la tarea utilizando sistemas de presentación, principalmente utilizando PowerPoint, independientemente de que existan otros sistemas para aquello, ¿no es cierto? Es una tarea que va a requerir un poquito más de dogmática en cuanto a la construcción del mismo, en el sentido de que usted pueda presentar su trabajo en atención a los temas que ha propuesto el profesor y que usted tiene que desarrollarlo ahí, ¿no es cierto? Recomendaciones ahí, no se olvide que cuando hablamos de presentaciones, esas diapositivas no pueden tener un alto contenido texto, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? No puede tener la misma cantidad de redacción que cuando nosotros estamos llevando a cabo un documento de texto narrativo, un ensayo, un artículo, entre otras circunstancias, ¿no es cierto? El texto no puede ser el mismo, tiene que ser un texto más concreto, tienen que ser oraciones más pequeñas, pero lógicamente que expresen las ideas principales. Entonces, en ese contexto, preparar la presentación, es preferible que usted utilice un poco más de diapositivas, pero que cada diapositiva tenga un texto concreto, a que tratemos de acumular textos y utilizar pocas diapositivas, ¿no es cierto? Entiendo que todos hemos pasado por la experiencia de llevar a cabo presentaciones y hemos estado presentes cuando se han llevado a cabo presentaciones y ustedes saben que las diapositivas con texto en exceso realmente no generan mucho aporte, por decir algo. Entonces, ahí mi primera recomendación respecto de la tarea para el sábado, utilizar textos muy concretos, que sean suficientes, que sean argumentativos, pero no extensos, porque no se olviden que estamos hablando de una presentación. No sé si es que alguien tenga alguna pregunta sobre el trabajo para el día domingo o en su defecto, si es que en el transcurso de la hora clase se van presentando preguntas respecto de ese trabajo, pues no duden en hacérmelas saber para ir resolviendo esas inquietudes a lo largo de esta clase. Bien, como les comentaba hace un momento, se han revisado ya los trabajos. Podríamos decir que en líneas generales hay algunos aspectos positivos, tomando en consideración la petición de algunos compañeros. No se tomó tanto en cuenta el aspecto de la bibliografía justamente por el hecho de que recién estamos comenzando, entonces la exigencia tiene que ir en la proporcionalidad con el avance que tienen ustedes como estudiantes, pero justamente sus trabajos nos han servido de insumos para ver en qué tenemos justamente que profundizar, qué tenemos que mejorar y hacia dónde van a ir justamente direccionadas eh, estas clases de tutorías, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir desarrollando algunos aspectos sobre eso. Bien, voy a proceder a compartir pantalla para ir conversando con ustedes algunos aspectos, ¿no es cierto? Vamos a hablar primero de la estructura de los trabajos de redacción. Háganse a la idea que la gran mayoría de trabajos que les vayan a mandar de redacción durante todo el programa de maestría van a estar enfocados al contenido o a la estructura que se les había anticipado, ¿no es cierto? Resumen, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografías son las partes fundamentales del trabajo. Existen trabajos que pueden generar cierto tipo de confusiones entre lo que es un resumen y lo que es una introducción, por decirlo algo. O en las conclusiones se guardaron para las conclusiones aspectos de análisis concretos que debían formar parte del desarrollo del trabajo y no en las conclusiones. Encontrábamos en las conclusiones, no en todos los trabajos, por supuesto, que en las conclusiones habían párrafos muy narrativos, entonces háganse la idea que en las conclusiones seguíamos narrando el problema del trabajo, ¿no es cierto? Entonces esos son aspectos que tenemos que irlos mejorando y el aspecto de la bibliografía. No puede faltar ese punto final de bibliografía en donde usted haga constar eh, cuál fue o la lista de fuentes que fueron consultadas para el desarrollo de su trabajo. Como el trabajo de este domingo ya está enfocado hacia una presentación, ya tenemos un poco más de tiempo para ir generando explicaciones a mayor profundidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir generando preguntas y reflexiones de cada uno de estos puntos
para que usted vaya entendiendo las diferencias y cómo se construye cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, así que vamos a empezar primero por el resumen. ¿Qué se hace en el resumen en primer lugar? ¿Cuál es la idea o la proyección del resumen? Yo en el resumen tengo que preguntarme o tengo que tratar de contestar básicamente 3 preguntas, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Sí? Esas 3 preguntas, cuando yo construya mi resumen, y si es que yo quiero verificar que mi resumen está bien estructurado, del contenido de mi resumen se pueden contestar estas 3 preguntas. ¿Por qué digo esto? Para que no se genere una confusión entre lo que es el resumen y la introducción. En el resumen se cuenta qué se hizo, ¿sí? Y lo que quiero que me entiendan, y a la larga es un ejercicio que ustedes también lo hacen en el momento en el que ustedes están buscando las fuentes de información, artículos, libros, entre otros. Lo primero que buscan ustedes son los resúmenes y las palabras claves. Son los mecanismos más idóneos para encontrar o buscar información, ¿no es cierto? Entonces, el resumen tiene que ser muy concreto. Inclusive una recomendación es que el resumen debe tener, por lo general, entre 150 palabras y 250 aproximadamente. Sí, entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que un resumen deberá tener 1 o 2 párrafos, se me ocurre, ¿no es cierto? Y dentro de esos párrafos, yo tengo que responder esas preguntas. ¿Qué hice? Se me ocurre si analizó esta sentencia que se refiere a este tema, ¿no es cierto? ¿Cómo hice? Se tomó en consideración que doctrina, bases de datos científicos, corrientes de pensamiento, o está estructurado desde una perspectiva eminentemente positivista, o está estructurado desde una perspectiva eminentemente constitucionalista, postconstitucionalista, neoconstitucionalista, desde el derecho natural, o se tomaron en consideración varias líneas de pensamiento corrientes de la teoría del derecho para generar una conclusión crítica para qué se hizo. Sí, entonces esto nos va a ayudar a nosotros a no confundir el resumen con la introducción. Ya vamos a llegar al punto de la introducción en donde vamos a ver para qué sirve, ¿no es cierto? Entonces, en el resumen, otro aspecto también que es importante, se redacta en pasado. ¿Sí? Inclusive, por lo general, el resumen se redacta cuando el trabajo está terminado. ¿Sí? Se redacta cuando el trabajo está terminado y solamente listo, me voy al inicio del trabajo, pongo unos resumen y los redacto, ¿no es cierto? Porque lo que hago en mi resumen es contar lo que ya hice. Mientras que en la introducción podría redactarse en presente, se me ocurre, cuando vamos a hablar el porqué del tema, ¿no es cierto? Pero en el caso del resumen se escribe en pasado, debe tener una extensión entre 150 y 250 palabras. Y ese texto debe responder esas 3 preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo? Se analizó, yo no sé, la sentencia, o se analizó el principio, el derecho. Ahí yo tengo que explicar de forma concreta cuál es el núcleo de mi trabajo. Si analicé el desarrollo jurisprudencial del principio de progresividad, analicé, yo no sé, el derecho a la propiedad, analicé la seguridad jurídica no como un principio, sino como un derecho. ¿Qué hice en mi trabajo? Hice esto. ¿Sí? ¿Cómo hice? El cómo se hizo va hacia una perspectiva más metodológica.
Es decir, qué insumos utilicé para realizar el trabajo. Y en el para qué se hizo, por lo general se establecen los principales resultados o hallazgos. Entonces, ahí sí, analicé el derecho a la seguridad jurídica desde el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional Ecuatoriana. ¿Cómo se hizo? Se realizó un método histórico lógico y tomamos todas las sentencias en orden cronológico establecidas por la Corte Constitucional respecto del derecho a la seguridad jurídica. ¿Y qué obtuvimos con eso? Pudimos determinar cuál fue la línea o el criterio que iba teniendo la Corte Constitucional. Inclusive, se me ocurre, dependiendo el periodo de gobierno, se me ocurre. Y eso, ¿en qué aposto? ¿Qué pude encontrar? Que sería el para qué se hizo. Se pudo determinar que entre los periodos del 2010 al 2017 los jueces fallaban más a favor del Estado, lo que generaba un aspecto, yo no sé, de crítica respecto de la seguridad jurídica, y desde el 2017 hasta el 2021 se ha podido evidenciar que existe una mayor cantidad de sentencias en donde los jueces ya fallan a favor del particular o del accionante, lo que demuestra que ha habido un cambio de corriente o de pensamiento en la Corte Constitucional. Listo, ahí está el resumen. ¿Qué hice, cómo hice y para qué hice o qué encontré? Eso tiene que estar plasmado, como le digo, entre 150 y 250 palabras. Si es que usted, del momento en el que redacta su resumen, puede contestar estas tres preguntas, usted tenga por seguro que ese resumen está bien construido. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, por favor. Bien, entiendo que ese silencio es de que está claro, ¿no es cierto? Una vez entendido el resumen, nos vamos a pasar a la introducción. En la introducción, de igual forma, lo que quiero que me entiendan en la introducción, yo lo que tengo que hacer es plasmar la situación actual del tema o problema que se aborda. Eso es lo primero. Si se me ocurre, alguien quiere hablar, yo no sé, del femicidio, alguien quiere hablar de los derechos plasmados en la Constitución, alguien quiere hablar de la Constitución, alguien quiere hablar de algún principio, o en su defecto alguien quiere hablar de un problema jurídico como tal. Lo que se hace en la introducción es determinar cómo se encuentra actualmente ese problema o tema que usted escogió. Entonces se me ocurre en la tarea que teníamos que hacer es el determinar el estado actual del tema que rodea la sentencia que usted determinó. Se me ocurre, teníamos casos de matrimonio igualitario. Tuvimos sentencias respecto del tema de patria potestad también. Sí, ahí es en donde yo plasmo mi tema en la introducción. ¿Y qué hago? No se olviden, por eso es que inclusive también se le conoce como el estado del arte o estado de la cuestión. Entonces, en la introducción yo de forma clara tengo que determinar primero por qué es importante que se aborde este tema.
Sí, entonces vean, si es que ustedes empiezan a generar un análisis crítico, el resumen va por un lado y la introducción va por otro lado. No pueden ser considerados como sinónimos, son cuestiones totalmente distintas. En el resumen yo cuento lo que hice y la introducción tiene que ser vista como la justificación del trabajo. ¿Por qué usted escogió ese tema? Sí, entonces aquí ya vamos viendo algunos temas interesantes en la introducción, ¿cierto? La situación actual del tema o problema, cómo está ese problema en el Ecuador, en su ciudad, en la provincia, en Latinoamérica, a nivel mundo, qué se ha dicho sobre este tema. Después de eso, ¿no? Una vez que se hace, que se contextualice el tema, ¿por qué es importante? Sí, se me ocurre, yo quiero hablar del derecho al agua. Puedo partir inclusive de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen objetivos específicos direccionados hacia el derecho al agua. Después de eso puedo ir aterrizando y decir, ven, en la Constitución están reconocidos los derechos del summa causa o buen vivir, que también tienen relación con el derecho al agua. Voy aterrizando a mi zona, se me ocurre, yo puedo decir, en el Cantón Azogues existen varias parroquias que todavía no cuentan con agua potable, tienen agua entubada que no es lo mismo, cuáles pueden ser los impactos que genera el no contar con un servicio de agua potable. Entonces, vean, en la introducción, yo soy el primero en defender mi trabajo. Yo presento mi trabajo en la introducción y le digo al lector, vea, lea mi trabajo, porque mi trabajo es importante. ¿Por qué es importante? Porque trata sobre este tema. Y este tema está generando un impacto social, está generando un impacto en el mundo jurídico que, como hemos podido ir analizando en las sentencias que ustedes han escogido, son sentencias interesantes. Pero usted tiene que justificar por qué es interesante esa sentencia. ¿Por qué escogió esa sentencia y no escogió otra? ¿Qué le da a usted esa sentencia? ¿Qué le permite a usted esa sentencia desarrollar su criterio de mejor forma que las otras opciones que usted tenía? ¿Sí? En la introducción no se cuenta lo que se hizo. ¿Sí? Eso de entrada, ¿no? Y eso nos va a servir para que podamos diferenciar del resumen. No se cuenta lo que se hizo. ¿Sí? Sino que se hace, se recalca la importancia del tema tratado. Con la introducción usted le atrapa al lector para que ahí sí termine de acabar su artículo en cuanto a la lectura. Ahí sí pase al desarrollo del trabajo y lea todo el artículo. Sí, no sé si estamos hasta ahí de acuerdo todos, si es que alguien tiene alguna pregunta o está todo claro. ¿Por qué estoy Entonces, haciendo? Sí, sí, sí. está todo claro, doctor. Me parece que está usted explicando de manera muy, está explicando paso a paso, entonces no hay mucho problema. Bien, gracias. La idea es justamente que vaya quedando esa claridad eh, y he tratado de utilizar estos temas para profundizarlos, vuelvo y repito, como una retroalimentación a la primera tarea. Con base a lo que se ha revisado en sus tareas, son temas que tenemos que irlos plasmando de forma clara porque esta estructura les va a acompañar a ustedes para todos los ensayos que les toque realizar durante la maestría, ¿no es cierto? Ahora alguien me puede decir, doctor, de mí si estaba así. Sí, pero la idea es que los que ya saben vayan profundizando sus conocimientos y los que no saben pues lo vayan adquiriendo, ¿no es cierto? Entonces la idea es justamente que estas clases de tutoría nos permitan a todos los maestrantes generar un espacio de igualdad en el que todos vayan adquiriendo conocimiento y puedan tener esos mismos espacios de aprendizaje y de desarrollo. Y eso también lo recalco porque sí me pasó en el caso de algunos trabajos que confundían lo que es el resumen con la introducción. ¿Sí? Se me ocurre en la introducción yo no puedo pegar un extracto de la sentencia.
Sí, ¿por qué? Porque el momento que una persona lee el extracto de la sentencia, no sabe usted qué está haciendo y por qué pegó ese extracto de la sentencia, se me ocurre. Usted en la introducción, ¿qué tiene que decir? Vean, nuestro trabajo lo enfocamos a esta sentencia, porque hasta analizar esta sentencia es importante por estas razones. Los temas tratados, los derechos, los principios desarrollados o la posición crítica o argumentativa del juez nos va a permitir a nosotros generar un trabajo en este sentido. Eso va en la introducción. Yo tomé esta sentencia por estos aspectos importantes que van cambiando la dogmática jurídica en el contexto ecuatoriano. Con esta sentencia pudimos identificar que los jueces no aplicaron un criterio legalista, sino trataron de buscarle el sentido a la justicia, y eso puede ser bueno, puede ser malo. Eso ya lo va a justificar usted con el desarrollo de su trabajo. Sí, entonces aquí sí, en la introducción, si es que quiere, usted puede irse, yo diría, una plana o carilla. No creo que sea necesario abordar más. Sí es más extensa que el resumen por obvias razones, pero no puede ser tanto, ¿no? No confundir a la introducción como la primera parte del desarrollo, no. La introducción no es narrativa en cuanto a describir los temas del desarrollo del trabajo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que usted en la introducción no puede empezar definiendo. Se me ocurre, usted pone introducción y dice, vamos a empezar definiendo lo que es el derecho a la educación. No, eso no se hace en la introducción. Esos son temas que quedan para el desarrollo del trabajo. Usted lo que puede hacer en la introducción es relatar por qué es importante el derecho a la educación, las ventajas de la educación y la influencia del derecho a la educación para el desarrollo de la sociedad. Se me ocurre. ¿Qué estoy haciendo ahí? Hablando de la importancia de... una pregunta, discúlpeme que corte la intervención. ¿Se me está cortando o se me está escuchando bien? Yo le escucho bien, doctor. Sí se escucha, Dieguito, sí se escucha Sí, todo, acá Dieguito. también se le escucha bien, Diego. Ah, ya, porque tengo un mensaje de un estudiante que me dice que se está entrecortando, pero según yo estoy bien, ¿no? Porque estoy con cable de red y todo eso. Así que si es que se empieza a entrecortar, no duden en cortar la intervención para tratar de solucionar el problema. Entonces, como les decía, en la parte introductoria, yo tengo que generar por qué es importante ese tema y no definir, no conceptualizar, no establecer definiciones. Todos esos temas quedan ya para el desarrollo de mi trabajo. Sí, entonces no, en la introducción no puedo generar una narrativa que describa los temas del desarrollo del trabajo. Sí, entonces no se establecen definiciones. Una consulta, Sí, doctor. claro. Con esto que usted está explicando, entiendo entonces que en la introducción no se puede hacer ninguna cita, solo es como, o sea, solo presentamos el porqué del trabajo, o sea, justificamos el trabajo, pero no se puede hacer ninguna cita. A ¿Es ver, verdad o estoy equivocado? ahí lo que se tiene que hacer es utilizar distintos tipos de citas. ¿En qué sentido? Porque no se olviden que no es que nosotros tengamos que utilizar una cita solamente para definir o conceptualizar. Nosotros podemos utilizar citas también para contextualizar. Entonces, se me ocurre, hay un estudio que determine que el porcentaje de femicidios en el Ecuador, desde que el femicidio está tipificado como tal dentro del COIF, en vez de reducirse, ha incrementado. ¿Sí? Entonces, puede ser que usted tome una cita de ese artículo, no para definir lo que es el femicidio, sino justamente para dar el realce a la importancia de por qué usted está tratando el tema del femicidio.
Entonces, ¿usted qué puede citar ahí? La figura del femicidio como tipo penal no constituye una figura eficaz en virtud de que, de acuerdo al estudio realizado, se me ocurre por Pablo Pozo 2019, señala estadísticamente que el índice de femicidio, en vez de reducirse, ha incrementado. Entonces, si usted se fija, no es una cita que establezca definición o conceptualización, sino es una cita que a usted le permite darle más peso al por qué usted va a estudiar el tema del femicidio. ¿Sí? Entonces, ahí se pueden tomar datos estadísticos, se pueden tomar informes gubernamentales, ¿sí? Inclusive ya con la séptima edición de normas APA se pueden tomar hasta videos de YouTube, notas de prensa, entre otras circunstancias, que a la larga científicamente es medio discutible qué tanto peso científico tenga, pero bueno, empiezan a ser aceptados, ¿no es cierto? Entonces, en la introducción se podrían utilizar citas que sean más de contextualización. El primer punto de la introducción dice situación actual del tema o problema que se aborda. Entonces, usted sí puede tomar citas ahí que permitan contextualizar y explicar cómo se encuentra ese problema actualmente, pero no utilizar citas que establezcan definiciones o conceptualizaciones. Sí, no sé si quedó claro, Sebastián, y para todos, Gracias, por doctor. supuesto. Gracias, doctor. Le entendí. Bien, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Nos pasamos al desarrollo, por favor. Bien, si no hay preguntas, vamos al desarrollo y así, aquí sí en el desarrollo nos estamos refiriendo al cuerpo del documento, ¿no es cierto? Es decir, o sea, entiéndase por cuerpo del documento que aquí va a estar establecido toda la estructura de desarrollo del trabajo. Entonces, aquí sí hablamos de un texto narrativo. Por lo general, esto sí se redacta en presente, porque estamos haciendo ese momento, estamos redactando. Y aquí lo que vamos a hacer es a desarrollar los ejes o núcleos del trabajo. Y entonces aquí, si es que mi trabajo va a ser sobre el femicidio, aquí sí ya voy a tener que definir el femicidio. Si mi trabajo va a ser sobre un principio, pues desarrollar lo que es el principio. Si es que es sobre una sentencia, aquí sí explicaré en qué consiste esa sentencia. Si todo eso ya queda para el desarrollo del trabajo en este punto, ¿no es cierto? Aquí sí va ya todo el contenido dogmático del trabajo. La recomendación aquí, para serles muy honesto y que siempre mejora la productividad del desarrollo, es que en el desarrollo se genere un índice provisional. Pero ¿qué quiero que me entiendan? No es que ustedes van a hacer constar el índice en su trabajo. No, ese índice provisional no va a constar en el trabajo, sino esta es una recomendación de redacción para que usted optimice su esfuerzo. Entonces, se me ocurre mentalmente o si es que quieren el mismo trabajo, usted va a poner, a ver, primero, ¿sobre qué voy a tratar? Voy a definir el derecho al trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Segundo, voy a analizar la ley de apoyo humanitario. Y tercero, voy a ver
qué disposiciones de la ley pueden afectar el derecho al trabajo. Listo. Ahí tengo yo un índice provisional con los 3 puntos que yo voy a desarrollar en este acápite del trabajo. ¿Eso qué les va a asegurar a ustedes, mis estimados estudiantes, que no tengan una redacción ociosa? ¿Qué quiero que me entiendan por redacción ociosa? Y eso por lo general nos pasa a todos, inclusive me ha pasado a mí algunas veces justamente por no realizar este índice. Como tengo yo la necesidad, a veces el profesor dice, a ver, necesito que el trabajo sea de 10 o de 12 páginas, por ejemplo. Y no sé cómo llenar estas 12 páginas. Estoy escribiendo lo que se me venga ese rato, toco cualquier tema y empiezo a llenar las hojas y llenar las hojas, pero sin una finalidad concreta. Sí, y entonces termina siendo un texto que no me lleva a mí a nada. Entonces, aquí en el desarrollo se recomienda, se realiza un índice profesional. Vuelvo y repito, esto no tiene que hacerlo constar en su trabajo, sino que el índice es una recomendación de redacción que les estoy dando yo como profesor a ustedes para que estructuren mentalmente y digan, bueno, en esta parte del desarrollo del trabajo voy a hacer primero esto, segundo esto y tercero esto. Se me ocurre identificar lo que hicieron la mayoría en sus trabajos. Listo, la primera parte voy a referirme a los antecedentes de la sentencia y voy a contar el caso. En el segundo punto voy a hablar cuál fue la posición del juez, qué análisis realizó el juez. Eso va en el segundo punto. Y en el tercer punto voy a establecer mi criterio desde la perspectiva de lo que vamos aprendiendo. Para mí estuvo bien, no estuvo bien, soy crítico con esto, me pareció bien esto, esto no me pareció bien. Listo, está ahí mi desarrollo. Entonces, con eso usted ya tiene un procedimiento ordenado y ya sabe qué tiene que hacer. Listo. Presento la sentencia, analizo la actuación del juez y tercero, genero mi crítica. Con eso está construido el desarrollo. Sí, entonces con eso ustedes se van a asegurar que el trabajo cumpla con sus requerimientos. Un aspecto tomar en cuenta mucho en el desarrollo. Primero, yo tengo que cerciorarme que estoy tocando el tema central. ¿Sí? De eso tengo que primero asegurarme yo. Y nos está pasando, les pongo un ejemplo, justamente hoy día debatía con algunos compañeros que estaban revisando de igual forma trabajos de las otras maestrías y había el caso de un estudiante que en el título pone análisis del bloque de constitucionalidad en el caso ecuatoriano desde la perspectiva jurisprudencial de la Corte. Así era el título. Entonces el título me está diciendo análisis del bloque de constitucionalidad. ¿Qué no puede faltar aquí? Justamente el análisis del bloque de constitucionalidad. Y usted me va a decir, bueno, oiga, Diego, pero eso es obvio. Lo que pasa es que el momento que revisábamos el trabajo trataba de todo menos del bloque de constitucionalidad. Entonces, por eso es que yo les digo, mi recomendación es, usted antes de sentarse a redactar, construya mentalmente su trabajo respecto del desarrollo. Y diga, si yo estoy ofreciendo que voy a analizar las causas del incremento de divorcios en pandemia, me cercioro que con los puntos establecidos mentalmente en el desarrollo de mi trabajo, esté en realidad determinando las causas de por qué incrementaron los divorcios en pandemia. Porque no se olvide que usted tiene que cumplir un objetivo con el desarrollo de su trabajo y no llenar hojas por llenar. Y estos sí son aspectos que, voy a ser muy honesto, se identificó en algunos trabajos. Y no se olviden que yo ya comentaba con ustedes, un aspecto que se toma en consideración también es la organización y estructura, ¿no? Sí, entonces, ¿qué quiero que me entiendan? No puedo yo en el desarrollo iniciar haciendo una crítica
y después establecer los antecedentes de la sentencia. Sí, entonces justamente tiene que ser un trabajo que esté enfocado hacia la organización y que esté bien estructurado. Primero voy con los antecedentes, primero tengo que generar las definiciones, después vengo con el análisis y tercero voy con la crítica o con los aportes. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Estamos claros con el desarrollo? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Mejor, gracias a usted, o sea, siempre y cuando podamos contribuir en algo mejor para mí, y le voy a ser sincero, esto del desarrollo nos ha pasado muchas veces. Me acuerdo inclusive una experiencia con Pablito, a nosotros y eso comenzaba con Pablito hace algunos días, eh, hubo una ocasión en la que teníamos que presentar un artículo a Juan Antonio García Amado, que justamente entiendo que va a ser el profesor que les toca en el segundo módulo, y por la exigencia de Juan Antonio, lo que hicimos nosotros al inicio fue empezar bueno, algunos compañeros, modestia aparte, yo sí pude construir de acuerdo a lo que pedía Juan Antonio, pero mis compañeros, por el afán de querer cumplir con la exigencia de Juan Antonio, empezaron a tratar de varios temas y a llenar las hojas, ¿no es cierto? Y Juan Antonio hacía la observación y decía, ustedes tocan tantos puntos que a la final no tocaron nada. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que evitar. Cuando yo empiezo a tratar de llenar las hojas por llenarla, a tocar un poquito de acá, un poquito de este derecho y un poquito de acá, tengo que verificar si es que en realidad estoy generando algún aporte. Entonces, eso les digo, o sea, es fundamental el momento en el que usted tiene un índice provisional. Acuérdese, no van a haber hojas gastadas, pero cuando usted no tiene estructurado un índice provisional, puede ser que 2 o 3 o 4 páginas se escribieron sin sentido y al final usted va a tener que desechar esas páginas. Entonces, mi recomendación para cada trabajo suyo en el aspecto del desarrollo, antes de ponerse a redactar, realice ese índice provisional y vea que si con esos puntos que usted estableció ahí, está abordando lo que se les está solicitando. Si usted está seguro de que esos puntos van a abordar, listo, entonces ahí sí, redacte en proporción y secuencia de esos puntos y le aseguro que va a optimizar su tiempo. José, le escucho, buenas noches. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Tengo una inquietud, una consulta, doctor. José, Bueno, yo también veo la forma bastante didáctica y comprensible lo que va desarrollando para poder estructurar estos trabajos. Entiendo que estos trabajos ya son ensayos académicos bastante estructurados ya. Pero aquí yo sigo un poco inquietándome. ¿Qué me hace que me oriente ese trabajo? Por ejemplo, en los trabajos de ensayo, siempre o la hipótesis, o sea, primero el objetivo, luego la hipótesis o la pregunta de investigación, me orienta a estructurar claramente cuál es el camino que voy a recorrer. Por ejemplo, en estos trabajos que usted está indicando, no está el objetivo, no está esos señales que me va a invitar a caminar hacia dónde y esos me ayudan a sacar los resultados inclusive. Esa parte más bien me inquieta, doctor. claro, a ver, José, primero, gracias por la intervención. Lo que he estado tratando de hacer ahora es generar unas pautas que le sirvan para el desarrollo de todos sus trabajos de redacción. Sí, básicamente iba por ahí, ¿no es cierto? Ya cuando hablamos de objetivos, de hipótesis, estamos hablando ya de ensayos formales o de trabajos que tienen una composición de un artículo académico. Entonces ahí sí tengo que plantear yo un problema de investigación, un objetivo general, un objetivo específico, que justamente va en armonía
con lo que usted señala, ¿no es cierto? Entiendo que son trabajos que podrán devenir ya en módulos siguientes de acuerdo a las necesidades de cada docente, inclusive yendo un poco más allá para ustedes terminen la maestría van a tener que presentar un artículo que tendrá que ser publicado en una revista, entiendo yo, y ahí sí vamos a tener que generar, o van, mejor dicho, a tener que generar la hipótesis, el objetivo específico, el objetivo general y todo eso, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que me entienda también, en estos trabajos no se pide de forma estructurada que se planteen los objetivos, pero si es que quiere verlo desde una perspectiva más metodológica, todos los trabajos deben tener un objetivo. ¿Sí? Se me ocurre en el caso de usted, José, su trabajo tuvo un objetivo, que era justamente el determinar cuál, que los jueces no tomaron en consideración ciertos aspectos de la justicia comunitaria para resolver en el caso que usted analizó. Entonces ahí la autocrítica tiene que ser suya. Cumplir con ese objetivo desde la parte de la literatura, podríamos decir que sí. Entonces, si es que yo tengo un objetivo claro de que quiero cumplir con mi trabajo, no necesariamente tiene que estar escrito. Y yo le voy a ser sincero, yo pude identificar el objetivo de su trabajo, de la redacción del mismo. Entonces, hacia el aspecto que yo me enfocaba es que si es que mi trabajo tiene un desarrollo claro, un desarrollo ordenado y estructurado, el objetivo va a estar ahí, porque todos sus trabajos tienen un objetivo. Así no se les pida, vea, plantea un objetivo general, vea, plantea un objetivo específico, porque se me ocurre, los puntitos que están descritos en el desarrollo, punto 1, punto 2, punto 3, son objetivos específicos y secuenciales, si es que quiere verlo de esa perspectiva, que le va a usted a ayudar a contribuir al objetivo general, que es ¿cuál? Demostrar el por qué el tema que usted escogió está bien y por qué el criterio que usted está dando en su trabajo está bien. Entonces, de forma implícita, siempre los trabajos tendrán ese objetivo, ¿no es cierto? Si es que quiere hablar de la hipótesis, de igual forma, todos los trabajos tienen una hipótesis, porque esa hipótesis es justamente la que usted le llamó la atención de decidirse por una u otra sentencia en el ejemplo que usted tiene que hacer de la tarea que hicieron, pero siempre van a estar presentes hipótesis que me motiven a mí el desarrollo del trabajo y al final de mi trabajo justamente soy yo el que termino verificando si es que se cumple o no se cumple la hipótesis, ¿no es cierto? Entonces puede ser que no se les exija de forma como tal o textual, pero implícitamente son aspectos que pueden estar presentes, ¿no? No sé si es que me entendió y me entendieron todos, ¿no? No sé si es que José persiste alguna duda o se la pudo resolver. Está bien, doctor, muchas gracias. Listo, un gusto. No sé si es que existe alguna pregunta de alguien más. No, hasta el momento todo claro. Listo. Entonces, hemos tratado de ir dando, si ustedes se fijan, las pautas de cada uno de los puntos del trabajo para que ustedes puedan ir desarrollando sin ningún problema. Listo, nos pasamos a las conclusiones. Y esto es un aspecto muy importante también. Yo no tengo que guardarme mis mejores ideas para las conclusiones. Eso quiero que me entiendan. Porque igual me pasó el caso de que el mayor aporte de ustedes en el trabajo, no digo de todos, lo encontramos principalmente en las conclusiones. Y no necesariamente tiene que ser así. La mayor parte del aporte o crítica tiene que estar en el desarrollo. Entonces, en el desarrollo está presente el mayor aporte del estudiante. O sea, si es que quiere verlo desde otra forma, en el desarrollo es en donde yo le echo toda la carne al asador. Sí, para que le podamos ir entendiendo desde esa perspectiva. Yo no me puedo guardar nada en el desarrollo para decir, vean, guardémonos esto para las conclusiones. No. Sí, ¿por qué? Porque en las conclusiones lo único que voy a hacer es sintetizar o concretar las ideas más importantes del desarrollo. Se me ocurre si es que en el desarrollo yo tenía
tres puntos claves de mi estructura en el ejemplo que yo les doy. Definir el derecho al trabajo, analizar la ley de apoyo humanitario, qué disposiciones pueden afectar. Yo podría inclusive hacer una conclusión de cada punto del trabajo. Sí, entonces las conclusiones, lo primero que quiero que me entiendan, las conclusiones no son narrativas. Yo no puedo en la conclusión empezar a narrar los hechos y qué pasó y cuáles fueron las circunstancias. Sí, las conclusiones no son narrativos, no se utiliza un texto narrativo, sino las conclusiones son concretas, ¿no? En las conclusiones decimos que son ideas concretas de los hallazgos o resultados del trabajo. Inclusive hágase a la idea que las conclusiones usted va a tener que resumirlas un poquito más Ya voy. para el resumen. ¿Sí? Así para que me entienda. Entonces, en las conclusiones yo tengo que aplicar un texto muy concreto. No le estoy diciendo con eso tampoco que haga una línea de conclusión, no. O sea, tiene que ser clara la idea. La idea tiene que estar presentada de forma clara. Entonces, en las conclusiones que hago yo, le presento al lector los hallazgos o los resultados a los que yo he arribado con el desarrollo de mi trabajo. Pude determinar que la ley de apoyo humanitario ha lesionado el derecho a la estabilidad laboral, ha lesionado el derecho a la igualdad de oportunidades, termina siendo discriminatorio, se me ocurre, estoy especulando, ¿no es cierto? ¿Y por qué termina siendo discriminatorio? Porque en ese contexto no se van a generar plazas de empleo a las cuales puedan postularse nuevos profesionales. Listo, esa es la conclusión. En las conclusiones no puedo volver a definir, es decir, como preguntaba Sebastián, lo mismo que en la introducción, en la conclusión yo no puedo utilizar citas que definan o que conceptualicen. Y de preferencia, la conclusión tiene que ser un texto 100% original del autor. Sí, las conclusiones son suyas. Yo concluyo que porque yo hice el trabajo. Sí, como yo les decía, las conclusiones deben tener o deben ser un párrafo de unas 5 o 6 líneas, porque ya más de 6 líneas, eso ya no es concreto, eso se vuelve narrativo, o puede ser hasta reiterativo. Sí, entonces las conclusiones tienen que ser claras. Hágase la idea, si es que el lector quiere, no lee el desarrollo de su trabajo, sino quiere leer las conclusiones. Y dice, bueno, él en sus conclusiones llegó a estos hallazgos, a estos resultados, y ahora sí quiero ver cómo llegó a esos resultados y me voy y me leo el desarrollo. Pero si me voy a la conclusión y encuentro otro texto narrativo, listo, hasta ahí llego, no quiero saber más. Entonces, en las conclusiones, vuelvo y repito, tienen que ser textos concretos. Se utiliza una terminología concreta, oraciones pequeñas, para justificar cuáles fueron los principales hallazgos que están en el desarrollo de mi trabajo. Por eso le digo, en las conclusiones usted presenta los principales hallazgos de lo que está en el desarrollo de su trabajo. Así que no se guarde en el desarrollo información y diga voy a presentar en las conclusiones. No. Lo que está en la conclusión debe estar en el desarrollo. No le digo que debe estar textualmente igual y que usted solo ponga control C y control V en las conclusiones. No, porque usted tiene que sintetizar los principales resultados de su trabajo en las conclusiones. Sí, no sé si es que existe alguna pregunta ahí o está todo claro. Sí, hasta el momento todo claro, doctor. Listo. Nos vamos al aspecto de bibliografía, que ojo, por ahí par de trabajos se me olvidaron de poner la bibliografía independientemente de que en la lectura sí utilizan fuentes,
pero no se olviden que la bibliografía no puede faltar en todo el trabajo. Sí, entonces, tomar en consideración que dentro de la bibliografía tiene que estar la lista de fuentes utilizadas. Tomar en consideración que se dice lista de fuentes utilizadas, porque también encontré por ahí un par de trabajitos en los que se enlistaron fuentes que no se utilizaron, sino por querer cumplir con bibliografía, se enlistaron 20 fuentes y el trabajo tenía 10 o 15 citas, se me ocurre. Entonces, en la bibliografía va la lista de fuentes que yo utilicé. Y ahí sí que utilicé, ya sea como citas textuales, o como parafraseo, ¿no? Pero tienen que estar las que efectivamente yo he utilizado. Por lo general, se establecen las fuentes en orden alfabético, o en su defecto también se pueden utilizar diversos tipos de fuentes. Usted puede encontrar trabajos que se refieren, en primer lugar, se establece una lista de fuentes doctrinarias. Después se establecen las fuentes normativas. Después se va con jurisprudencia. Sí, si es que desea o si es que necesita usted en su bibliografía separar, se me ocurre, fuentes doctrinarias, todos los libros, capítulos de libros, artículos que haya utilizado. Después pone fuentes normativas, todas las leyes o constitución, reglamentos, entre otros, ¿no es cierto? Y después jurisprudencia, y ahí tiene que enlistar todas las jurisprudencias que usted utiliza. Si es que quiere hacerlo de esa forma o en su defecto, se establece bibliografía y en orden alfabético se establecen todas las fuentes que se utilizaron. Por lo general, yo sí les recomiendo, voy a ser honesto, se ve hasta mejor, si es que quiere verlo de esa forma, en el que también se señalen las fuentes y estén ordenadas por categoría, ¿no? Esa puede ser una recomendación que también les puedo hacer. Entonces, en la bibliografía, lo más importante es tomar en cuenta que se establezcan la lista de fuentes realmente utilizadas. Porque les voy a ser honesto, estamos aquí entre colegas. El momento en el que usted ve una fuente en la lista, que usted no vio la cita dentro del desarrollo del texto, ya cambia la visión, ¿me entiende? Como quien dice, y me están queriendo engañar. Porque me ponen fuentes que en realidad no utilizaron y enseguida se cambia la perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que nosotros como abogados siempre debemos ser cuidadosos de las formas. Entonces, en ese caso, como les digo, la recomendación en la bibliografía es constar única y exclusivamente las fuentes que se utilizan. Para finalizar este aspecto y terminando la clase del día de hoy, tomar en cuenta la calidad de las fuentes. Con eso quiero terminar la clase de hoy. Sí, José, le escucho. Sí, disculpe volver a tomar la palabra. Está bien, está bien. En la cuestión de la bibliografía y sobre todo puntualmente ya cuando, por ejemplo, se toma ya prácticamente en el desarrollo del cuerpo del documento. El otro día manifestó usted de que se tiene que poner la página, por ejemplo, el párrafo de la página, lo que sea, ¿no es cierto? Ya. Pero hay casos de que uno puede sistematizar un capítulo entero, o sea, parafrasearle de una manera bastante sintética y allí como referencio para que tenga esa
esa estrictez científica de prueba, ¿no? Claro. Entonces, Sí, lo entiendo, José. Justamente vamos a tener que asignar unas clases a eso, ¿no? A todo lo que es citas y a lo que es paráfrasis. Y ahí sí tengo que darles una explicación sobre qué consiste la paráfrasis, porque puede generarse el caso en el que se tiene la concepción de que parafrasear es tomar un párrafo y ese párrafo le cambio 2 o 3 palabras. Y realmente ese no es el ejercicio de parafraseo, sino el parafrasear es justamente leerle al autor, tratar de comprender qué quiso decir y yo proyectar una idea semejante desde mi texto, sin adulterar la idea primigenia del autor. Hacia allá va el parafraseo, ¿no es cierto? La cuestión es que cuando se utiliza el parafraseo ya no es necesario establecer la página, sino solamente hacer mención al texto del cual se está realizando el parafraseo, ¿no es cierto? Pero va a depender también de la fuente que se utilice para ver si es que se tiene o no se tiene que establecer la página. Les pongo un ejemplo. Por lo general, las leyes no se establecen los números de página. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que en el caso de un libro, que se tiene que establecer el número de página o de un artículo que se tiene que establecer el número de página. Pero en las leyes no se puede establecer el número de página porque puede ser que, yo no sé, que Pablo tenga una edición especial de la Constitución, que Sebastián tenga la Constitución en el registro oficial y que yo tenga mi Constitución de bolsillo. Entonces el número de página no va a coincidir nunca, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver que en esos casos de leyes, por lo general no es necesario establecer el número de la página, ¿no es cierto? Pero esos ejercicios los vamos a ir desarrollando aquí en el transcurso de las clases, así que por ahí tenemos que seguir trabajando y pierdan cuidado que iremos haciendo todos los ejercicios necesarios, inclusive después vamos a empezar a realizar ejercicios de redacción también. Jonas, le escucho. Hola, buenas noches. Hola. De antemano pido disculpas que no puedo encender la cámara por cuanto justamente el Zoom no me lo permite, dice que no reconoce la cámara, pero dos cositas. Uno, sería tan amable, podría, veo que usted es muy ordenado y aquello lo felicito porque trata de transmitirlo a todos y cada uno de nosotros. La vez anterior o la semana pasada, básicamente, enseñó una metodología muy particular en Excel. Yo pensé que básicamente en Excel, cómo ir copiando las notas y a partir de ahí derivar. Yo pensé que cada uno de esos videos como que lo iban a subir como para posteriormente poderlo otra vez revisar. No sé si podría más o menos repetir aquello. Y segundo, esto que has expuesto el día de hoy, no sé si podría bajarlo para hacer captura de pantalla y ya llevarlo guardado o lo pone copy paste en el chat para poderlo copiar. En esa parte sí sería tan amable. A ver, que desean, guardo el documento y les mando al grupo de WhatsApp con todo lo que hemos tratado hoy día, ¿no? Para que tengan el documento ahí. Claro, No sé ya si es eso que ya, así se les hace más fácil. Voy a guardar el documento y se los paso al grupo y con eso tienen ustedes ahí ya un esquema para de que, trabajo muy bien. si es que quieren verlo, con eso ustedes saben cuáles son los puntos del trabajo y, y qué nomás debe estar en cada uno de ellos, ¿no? Ya, perfecto, Listo. muchísimas gracias. Y con respecto Las la fichas, ¿no es metodología, cierto? Así vaya. sí, exactamente porque es uno ya va siendo un poco más ordenado y lleva un control. Sí, y eso es justamente lo que les comentaba la clase anterior sobre el aspecto de los gestores bibliográficos, ¿no es cierto? Yo le voy a ser honesto, por la experiencia, yo creo que la mejor forma de ir generando información es a través de las fichas, ¿no? Y si usted se fija, es una ficha en Excel que no tiene mayor complicación y que inclusive en algún momento nos podemos hasta prestar las fichas porque no hay ningún problema, igual lo que está ahí está citado. Entonces, lo que se hace en la ficha es optimizar su tiempo, porque nos pasa que nosotros estamos buscando fuentes de información, encuentro un artículo
encuentro una parte interesante y digo, bueno, voy a seguir buscando. Y después ya no se acuerda en dónde estaba el artículo, en qué página era, en qué base de datos vio. Entonces, esas fichas le sirven para el rato que usted está buscando información y lee un párrafo y dice, oiga, esto está interesante. Copio el párrafo y pego en Excel. O transcribo si es que no quiero pasarlo con el formato. Copio ese párrafo, le pego en Excel, al lado le pongo los datos del artículo de libros, el autor, el título, el editorial, el año y el número de página. Y al lado le pongo por qué es importante. Define el derecho, analiza el principio, describe la teoría y le anoto. Generada mi primera ficha. Y con eso usted va generando su base de datos con sus fichas y después las puede ir agrupando por temas y cada vez que las necesite, las utiliza. Yo le voy a ser muy honesto. Yo tenía esas fichas cuando hice mi tesis de maestría. Y hay una buena cantidad de fichas que la utilicé para el primer capítulo de mi tesis de doctorado. ¿En qué me ayudó eso? Imagínense, a optimizar tanto tiempo que no tuve que volver a leer los libros y a buscar información, sino tomé esas fichas y como ya estaban construidas las citas, claro que en algunos casos tomaré más texto, menos texto, es el texto que yo necesitaré y voy aplicando de mejor forma. Pero igual esas citas también, o esas fichas también las podemos construir aquí en una clase para que ustedes vayan también haciendo de esa costumbre. Cada vez que encuentre un artículo y le parezca interesante, saque información, lo pegue en la ficha y con eso ya optimizado su tiempo. Sí, igual eso también lo vamos a trabajar aquí. Bien, no sé si es que alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Juan Manuel Castro le saluda. Hola, ¿cómo está? Buenas. ¿Cómo ha pasado usted? Hágame un favor. Dígame. Todo bien. Verá, respecto al trabajo del domingo que tenemos que hacer en PowerPoint sobre las ventajas y desventajas del Estado de Derecho y el Estado constitucional. Hacemos referente al PowerPoint, pero no tiene que ir ninguna conclusión, o sea, nuestro punto de vista con el cual compartimos más y vamos más por un Estado de Derecho y vamos por un Estado constitucional. O solamente realizamos las ventajas y desventajas y eso es todo. A ver, lo que yo les recomendaría ahí es que sí tome usted también su posición. No nos olvidemos que la maestría está enfocada justamente hacia mejorar esa calidad de la técnica argumentativa, ¿no es cierto? Sí, entonces yo sí recomendaría, hablamos de las ventajas, hablamos de las desventajas. Primero deberíamos identificar lo que es el Estado de Derecho y después lo que es el Estado constitucional de Derecho. ¿Cuáles son las virtudes de la una? ¿Cuáles son las virtudes de las otras? ¿Cuáles son las desventajas de la una y de la otra? Y para cerrar el trabajo, yo sí generaría mis conclusiones, mis posiciones. Porque a la larga no se olvide que usted también tiene que ir tomando posición de lo que va aprendiendo. En la primera clase ustedes tuvieron dos profesores con dos posiciones totalmente distintas. Puede ser que ustedes estén de acuerdo con uno o con otro, entonces no es que se les va a calificar mal porque usted esté más en armonía con el Estado de Derecho y no con el Estado constitucional de Derecho. La idea es que la posición que usted vaya tomando empiece a generar una posición pero argumentada. Vea, yo me inclino, yo considero que es mejor el Estado de Derecho. Pongo un ejemplo, aquí el doctor Pablito Pozo es más positivista, ¿no es cierto? Pero él justificará el por qué se inclina más por el positivismo. Puede ser que usted o algún otro compañero se incline más por el Estado constitucional de Derecho y que está bien, pero siempre y cuando lo sepa argumentar por qué. Entonces yo les recomendaría que sí se genere una diapositiva en la cual se establezca su criterio argumentado de cuál le parece más conveniente, o simplemente usted puede decir en estos casos esta y en estos casos esta otra, no, pero sí sería interesante que ustedes empiecen a proyectar sus criterios ahí también. O sea, en resumidas, o sea, hacemos el trabajo en ventajas, desventajas y ponemos una parte final de conclusiones y estaríamos bien en ese tema, ¿no? Sí, y no se olviden también poner una diapositiva con las fuentes. Ah, ya están en bibliografías. Sí, o sea, pongan nomás una cita al final, perdón, una diapositiva al final con las fuentes que ustedes utilizaron para generar el trabajo. Doc, y el día sábado, ¿con qué profesores tendremos? ¿Con los mismos de la semana de hace 15 días? A ver, lo que tenía conocimiento yo es que para el módulo 1 eran 3 profesores.
Sí, Sí, pero solo se quitaron al final dos, sí. exactamente. Entonces, no sé quién irá a empezar o si es que ya se integrará el tercer profesor que iba a dar el sábado anterior para que él se encargue de este sábado. Realmente no, no me han, o sea, José todavía no Yo, me ha comentado eso, pero igual si es que quieren mañana que me veo con José le hago la pregunta y en la próxima tutoría les comparto claro, cómo pero va a estar para eso. más voy en el tema, o sea, más, y también conocer los temas para ir con una base, con una idea, porque la vez anterior, la vez cogió de sorpresa, por ejemplo, el tema positivista, positivista medio que alguna gente, por eso creo que me compañeros se quedaron callados porque escogió así Sí, a sí, sí, sí. cajón, ¿no? Y esa perspectiva está bien, porque no se olviden que las clases sincrónicas en realidad es el único espacio en el que ustedes comparten con el docente. Entonces, sí es interesante hasta para que usted pueda generar la mayor cantidad de consultas para que usted pueda Claro, satisfacer a sí mismo las inquietudes que usted tenga. Entonces, salir las dudas, claro. exactamente. Sí, sí, sí. Yo voy a generar esa consulta con José y apenas tenga conocimiento, pues les comunico o en su defecto les comunico al grupo, ¿ya? Ya, ya, doctor, gracias, buenas noches. Listo, que esté bien. ¿Alguna pregunta más? O si no, ya podemos ir por ir terminando la clase. No sé si es que se quedó alguna pregunta por ahí. Yo le quería hacer una consulta. Claro. Referente al trabajo, tal vez nos podría recomendar o mandar algún artículo, alguna revista que hable sobre el Estado constitucional. Porque nos mandaron aquí para el examen que dimos hoy día para esta prueba, han mandado uno, pero solo habla del Estado de Derecho, no habla del Estado constitucional. A ver, Entonces, eh, lo que voy a hacer, Sebastián, es buscarles y compartirles, pero en este momento no lo ya, tengo. Sí, lo que sí ya. les pido es que revisen los textos que manda o que mandó Juan Antonio e inclusive que les voy a recomendar si es que tienen un tiempito por ahí, verse los debates que se da entre Juan Antonio García Amado y Manuel Atienza. Son unos videos formidables porque cada uno tiene una posición distinta y generan debates de mucho conocimiento. He podido participar de algunos de ellos y les voy a ser sincero, es muy recomendable, ni siquiera se van a aburrir porque Atienza tiene una posición opuesta a García Amado y cada uno argumenta mejor su posición, inclusive hasta con ejemplos que ni siquiera son jurídicos. Y también hay textos sobre eso, también hay reflexiones y debates sobre eso y me parece que sí estuvieron en los artículos que mandó el sábado de la inauguración, que mandó Juan Antonio, sí estaban ahí algunos de esos. Sí, entonces por ahí pueden encontrar información también. Gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguien más? Bien, si es que no hay más preguntas, damos por concluida la clase de hoy y nos vamos a ver el día jueves para seguir conversando sobre algunos aspectos respecto del ámbito académico, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Les mando un abrazo a todos, que tengan una buena noche y seguimos en contacto a través del grupo y nos vemos el día jueves, ¿no? Que Ok, descansen, listo, gracias, doctor. que Gracias, estén doctor, bien, por todo. Gracias, Víctor. Buenas noches. que estén bien, una buena noche.